Una niña entre tuercas. El sol del mediodía brillaba con fuerza sobre las calles polvorientas de Iztapalapa, lanzando sombras duras sobre el asfalto caliente. En una esquina bulliciosa se encontraba el taller Mecánica de Confianza, un lugar modesto, con un toldo de lona azul deslavado y el logo de Volkswagen pintado a mano en la pared de bloc. Dentro, el sonido de los golpes metálicos, el chirriar de llaves y el rumor de motores sin ritmo marcaban la rutina diaria. Don Armando, el dueño, un hombre de unos 50 años con cabello entrecano y rostro curtido por el sol y los años de trabajo, estaba agachado revisando el motor de un Jetta 94. Su espalda se arqueaba con dificultad cada vez que trataba de alcanzar una tuerca profunda. Sudaba a pesar del ventilador de pedestal que giraba sin entusiasmo. «Abuelo, ya llegué», gritó una voz infantil desde la entrada, sobresaltando a varios clientes que esperaban sentados en botes vacíos de aceite. Era Lucía, su nieta de 9 años, vestida con su uniforme escolar blanco con cuello azul y una mochila más grande que su espalda. Llevaba 2 trenzas desordenadas y las manos sucias de haber estado pintando en la escuela, pero sus ojos negros brillaban con una intensidad que contrastaba con su pequeña figura. «Ven, mija, ayúdame a sostener esta lámpara», le pidió don Armando sin voltear, con la confianza de quien sabe que su ayudante no es una niña cualquiera. Lucía dejó su mochila sobre un banco y se acercó. Ya conocía de memoria el taller. La esquina donde guardaban los filtros, los tornillos clasificados por tamaño, el lugar exacto donde su abuelo escondía las herramientas caras para que no se las robaran. «¿Qué tiene abuelo?», preguntó mientras sostenía la lámpara de luz blanca sobre el motor. «No arranca. Ya le cambiamos batería, revisamos fusibles, limpiamos inyectores. Y nada. Este carro tiene algo raro». Lucía observó en silencio. Se paró de puntitas para ver mejor el motor, oliendo ese característico aroma a aceite viejo y caucho. Tocó una manguera con cuidado y luego giró un poco la cabeza. «¿Ya revisaste el relé de la bomba de gasolina?». Ramiro, el mecánico joven del taller que andaba por ahí barriendo pedazos de un faro roto, soltó una carcajada sin disimular. «Ay, niña, mejor ve a hacer la tarea». «¿Relay? ¿Tú qué vas a saber de eso?». Lucía frunció el ceño. No era la primera vez que la trataban así. Pero en vez de responder, se quedó mirando fijamente el motor, luego a su abuelo. Don Armando se irguió con esfuerzo y lanzó una mirada que hizo que Ramiro dejara de reír. «Lucía no habla por hablar, chamaco. Ella ha estado en este taller desde que usaba pañales. Si dice algo, al menos escúchala». El silencio se hizo incómodo por un momento. Lucía bajó la lámpara y le habló directamente a su abuelo. «¿Me dejas intentar algo?». Don Armando dudó solo un segundo. «Claro, mija. Pero con cuidado». Lucía se trepó a un banco, pidió una llave número 10 y empezó a desmontar con paciencia el compartimiento de relays. Sus manos pequeñas se movían con confianza. Sacó el relay gris, lo olió, lo sacudió. «Huele a quemado. No sirve». Ramiro se acercó, escéptico. Tomó el relay, lo miró, lo volvió a meter con descuido. «Sigue sin arrancar, ya ves». Lucía se limpió las manos en su falda, bajó del banco y caminó hacia la repisa donde estaban las piezas eléctricas. Buscó entre una caja llena de repuestos hasta que encontró otro relay igual. «Este es del Beetle de hace 2 semanas», dijo, entregándoselo a su abuelo. «Ese ya no lo necesitaba, ¿te acuerdas?». Don Armando instaló el nuevo relay. Se giró hacia Ramiro. «Dale marcha». El joven entró al auto. Giró la llave. El motor rugió a la vida como si hubiera estado dormido, no muerto. Un par de clientes que miraban desde la sombra de la lona se asomaron con sorpresa. «No manches», dijo Ramiro. Era el relay. Lucía solo sonrió, discreta. «¿Cómo lo supiste, Lucía?», preguntó su abuelo, curioso. «Por el sonido. Cuando le dabas marcha se escuchaba el motor girar, pero no se oía el zumbido de la bomba. Si la bomba no zumba, no hay gasolina.
Y si no es la bomba, es el relay. Ramiro se quedó en silencio. No sabía si sentirse humillado o agradecido. Finalmente, se limitó a murmurar: «Buena esa, niña». Don Armando miró a su nieta como si de pronto la viera bajo una nueva luz. La misma niña que jugaba con carritos Matchbox hacía solo unos años, ahora era capaz de diagnosticar una falla eléctrica que a él mismo le había costado horas. «Lucía, ¿quieres venir el sábado a ayudarme con el bocho de la señora Maritza?» Lucía asintió con entusiasmo. «Claro. Ese bocho suena como si tuviera catarro. Quiero ver qué tiene». Ese sábado, ella aún no lo sabía, sería el comienzo de una historia que terminaría por cambiar como el barrio entero veía la mecánica, la niñez y las posibilidades de una niña con talento. El bocho de la señora Maritza. El sábado amaneció fresco, con el cielo apenas teñido de rosa sobre los techos de lámina. Lucía ya estaba despierta desde antes que saliera el sol. Se puso su pantalón de mezclilla favorito, manchado con grasa vieja, y una camiseta verde que decía: «Soy hija del mecánico, no me subestimes». Bajó las escaleras corriendo, agarró un bolillo con frijoles que su mamá había dejado en la mesa, y salió rumbo al taller de su abuelo. Apenas eran las 7:15 de la mañana. Cuando llegó, don Armando ya había abierto el portón metálico y estaba limpiando con una escoba vieja el aceite derramado del día anterior. «Llegaste temprano, mija. Hoy es día del bocho, ¿no?», respondió ella con una sonrisa. En la esquina del taller, cubierto con una lona azul y gris, estaba el protagonista del día. Un Volkswagen Sedán 1974, color naranja deslavado. El cromo estaba picado por el óxido, las defensas chuecas y los faros llenos de polvo. Pero aún así, había algo noble en su forma redondeada, como un perro viejo que aún quiere correr. «La señora Maritza viene a las 8, pero me dijo que lo dejaba con la llave puesta», explicó don Armando. «Dice que le da pena conducirlo porque hace mucho ruido y se le apaga en los topes». Lucía se acercó al bocho y puso la mano sobre el cofre caliente por el sol de la mañana. Lo acarició como si pudiera sentir su pulso. «¿Qué crees que tiene?», le preguntó su abuelo. «No sé, todavía no lo escucho bien. Pero seguro no le han hecho mantenimiento en años». Ramiro, el mecánico joven, ya había llegado. Venía comiendo unas papas con chile y todavía tenía cara de desvelo. «¿Otra vez la niña va a revisar?», preguntó, medio en broma. «Sí, y esta vez tú le vas a ayudar», respondió don Armando, sin levantar la voz. «Y sin burlas». Ramiro levantó las manos. «Está bien, patrón. Solo no quiero que me regañe si ella sabe más que yo». Lucía se subió al asiento del conductor y giró la llave. El bocho hizo un sonido como de estornudo. «Prac». Luego otro intento. «Bruc», nada. Suena como si le faltara compresión o chispa. ¿Ya revisaron bujías? «No todavía», respondió don Armando. Lucía bajó del auto, pidió la llave de bujías y comenzó a quitar una. Ramiro la observaba en silencio, sorprendido por la seguridad con la que movía cada herramienta. La bujía estaba cubierta de hollín negro, como si hubieran quemado papel encima. «Están todas carbonizadas», dijo Lucía, mostrándosela a su abuelo. «Este motor está ardiendo gasolina mal quemada. Puede ser mezcla rica, o que los anillos ya están viejos». Don Armando frunció el ceño. Era un diagnóstico complicado para una niña, pero tenía sentido. Reemplazaron las bujías y limpiaron el carburador. Luego, Lucía tuvo una idea. «¿Puedo bajar el motor un poco? Quiero revisar el cuerpo del distribuidor. A veces cuando el eje está flojo, el avance se vuelve loco». Ramiro abrió los ojos. «¿Cómo sabes esas cosas?». Lucía encogió los hombros. «Lo leí en una revista de mecánica que tiene mi abuelo en el baño. Y también vi un video». «Esta niña va a quitarme el trabajo», murmuró Ramiro. Trabajaron por 2 horas. El sol subía y comenzaba a colarse entre las lonas del techo. El bocho, poco a poco, revelaba sus secretos. Un filtro de aire roto, cables de bujía enredados,
un escape que soltaba humo a su lado al arrancar. Cuando creyeron haber ajustado todo, don Armando se sentó al volante y giró la llave. ¡Brum! El bocho encendió con fuerza, aunque con un traqueteo nervioso que se fue calmando poco a poco, como un viejo que se despereza después de una siesta. «¡Eso es!», gritó Lucía. En ese momento, la señora Maritza llegó. Una mujer de unos 60 años, con cabello recogido y una sonrisa nerviosa. «¿Ya está? ¿No lo van a llevar a otro taller?». No hizo falta, doña Maritza. Su bocho tenía varias cositas menores, nada grave. «Pero si lo deja más así, se le va a fundir el motor», explicó don Armando. «¿Y quién lo arregló?». «Mi nieta». La señora volteó a ver a Lucía como si no creyera lo que oía. «¿Usted? ¿De verdad?». «Sí», respondió Lucía con una tímida sonrisa. Tenía varias bujías sucias, un carburador tapado y una fuga leve por el empaque del múltiple. «¡Santo cielo!». «¿Y cómo supo todo eso?». «Los carros hablan, señora. Solo hay que saber escucharlos». Doña Maritza se acercó y sacó de su bolso una bolsa con pan dulce. «No traigo mucho efectivo, pero traje esto para agradecerles. Y para usted, señorita mecánica, una concha rosa». Lucía la recibió como si fuera un trofeo. «Gracias, señora. Su bocho ya no va a estornudar». La mujer se fue conduciendo el auto, que ahora avanzaba con suavidad, aunque aún con ese sonido clásico de los bochos. Un ronquido feliz y rítmico. Ramiro, mientras tomaba agua, se acercó a don Armando y le dijo en voz baja: «Patrón, ¿usted cree que Lucía podría enseñarme a escuchar los motores como ella?». Don Armando sonrió. «No te preocupes, mijo. En este taller todos aprendemos de todos. Aunque a veces el maestro más sabio venga con trenzas y una mochila de unicornios». Ese día, en la hora del almuerzo, Lucía se sentó con todos los mecánicos por primera vez. Ya no era solo la nieta del jefe. Ahora era la que arregló el bocho. Y aunque aún faltaban muchas pruebas por venir, ella ya había ganado algo importante: respeto. Un respeto que se forjaba como el acero, a base de fuego, presión y precisión. Más que un ayudante. Las semanas siguientes al arreglo del bocho fueron distintas en el taller mecánica de confianza. Los mecánicos ya no solo saludaban a Lucía como la chamaquita del patrón, ahora la incluían en conversaciones serias de trabajo, le pedían que escuchara motores, y algunos incluso esperaban su opinión antes de meter mano a un vehículo. Una tarde de martes, cuando el calor pegaba con todo y las sombras eran pocas, un cliente llegó manejando un Chevy Monza que sonaba como una licuadora con clavos adentro. El motor traqueteaba, temblaba y, según el dueño, a veces se apagaba cuando iba en tercera. «Ya fui a 2 talleres y me dicen que es la transmisión. Pero no les creo. Uno quería cobrarme 6,000, el otro 8. Mejor vine con don Armando», dijo el cliente, un señor delgado, con sombrero y chamarra vieja. Lucía observó al Chevy desde lejos mientras terminaba su tarea de matemáticas. Tenía un libro de fracciones abierto sobre la mesa de trabajo y una mancha de grasa en el margen derecho. Don Armando ya había levantado el cofre del Chevy, pero no encontraba la causa. «Ramiro, dale marcha». El motor respondió con un rugido irregular, como si tuviera hipo. Lucía se acercó y escuchó con atención. No se agachó ni tocó nada. Solo cerró los ojos y afinó el oído. «Eso no es la transmisión», dijo en voz baja. Ramiro alzó una ceja. «Ah, ¿no?». «Es el soporte del motor, del lado del conductor. Está flojo, y cuando acelera, el motor se mueve más de lo normal. Por eso vibra y parece que se va a apagar». Don Armando la miró, luego se agachó por debajo del motor con una lámpara. En menos de un minuto, gritó: «Aquí está. Soporte roto». El cliente se acercó, sorprendido. «¿Ella lo escuchó desde allá?». «Sí», dijo don Armando con una mezcla de orgullo y resignación. «Tiene un oído entrenado. Mejor que el mío». Cambiaron el soporte por uno que tenían en inventario.
Cuando el cliente volvió a arrancar su Chevy, el traqueteo desapareció. Ni vibraba la transmisión. Todo era eso, exclamó agradecido. ¿Y cuánto le debo, maestro? 3.50, respondió don Armando. Y si quiere dejarle una propina a la experta, ella está ya terminando su tarea. El cliente se acercó y le dejó a Lucía un billete de 100 en su cuaderno de fracciones. Gracias, señorita mecánica. Lucía sonrió, no tanto por el dinero, sino por el reconocimiento. Esa noche, en casa, mientras cenaban chilaquiles con crema, su mamá notó que Lucía tenía los ojos brillantes. ¿Qué pasó hoy, mi amor? Arreglé un Chevy, mamá. Bueno, en realidad solo escuché que tenía un soporte roto, y lo dijimos. Pero el cliente me dio las gracias como si yo hubiera hecho magia. Carmen la miró con ternura. Mi niña, lo que hiciste no es magia. Es ciencia y pasión. Y si eso ayuda a la gente, entonces vale más que 1000 varitas mágicas. Lucía asintió. Pero algo se revolvía en su cabeza. Algo más grande. Mamá, quiero hacer un proyecto para la feria de ciencias de la escuela. ¿Sí? ¿Qué tienes en mente? Lucía bajó la voz, como si guardara un secreto precioso. Quiero armar un motor. Carmen casi deja caer la cuchara. ¿Un motor? ¿De verdad? Uno pequeño. Mi abuelo tiene un bloque viejo de podadora. Me quiere ayudar a desarmarlo, limpiarlo y volverlo a poner en marcha. Dice que si lo logro, lo podemos pintar y ponerlo a funcionar con gasolina nueva. Quiero que vean que no solo sé escuchar autos. También sé cómo trabajan por dentro. Esa noche, Carmen habló con don Armando. Papá, ¿estás seguro de que es buena idea? Claro que sí. Yo tenía su edad cuando me aventé a armar una moto con piezas que encontré en la basura. La diferencia es que ella va a tener ayuda y herramientas. No quiero que se decepcione. ¿Y si se sorprende a sí misma? El sábado siguiente, don Armando sacó una tarima vieja, colocó encima el bloque oxidado de podadora, y junto a Lucía comenzaron el proceso. Primero desmontaron el carburador, luego la bujía, después limpiaron el cilindro. Mira esto, le dijo él, señalando el pistón. Esta es la parte que sube y baja cuando el motor trabaja. Aquí es donde explota la gasolina. Lucía lo miraba como si viera el corazón de una criatura viva. ¿Y todo esto lo empuja a una chispa? Una chispa que prende una mezcla de aire y combustible. Esa explosión empuja el pistón, que mueve la biela, que gira el cigüeñal. Y ahí tienes energía. Es como magia. Pero lógica, exclamó Lucía. Exacto. Magia lógica, eso es la mecánica. Pasaron toda la mañana limpiando, desarmando y anotando en una libreta cada paso. Lucía planeaba hacer un cartel grande para la feria de ciencias, con fotos, diagramas y partes reales que pudiera mostrar. Don Armando estaba emocionado, pero también notaba otra cosa. El taller estaba cambiando. Desde que Lucía empezó a diagnosticar motores, más clientes venían. Algunos incluso preguntaban directamente por ella. ¿Está la niña mecánica? ¿La que arregló el bocho? ¿La que adivinó lo del soporte del Chevy? La noticia había corrido como incendio en hojalatería. Algunos mecánicos del barrio se sentían incómodos, incluso molestos. Pero otros, los más sabios, se acercaban con respeto. ¿Y cómo lo supo, don Armando? Escuchando, observando. Y sin miedo a equivocarse, respondía él. Y mientras todo eso pasaba, Lucía seguía siendo una niña. Comía dulces de tamarindo, hacía dibujos en sus cuadernos y soñaba con crear un motor que no hiciera ruido, que funcionara con aire o con luz del sol. Pero sabía, en el fondo, que el camino que empezaba a recorrer no era fácil. Había gente que no creía en niñas mecánicas, que pensaban que lo suyo era la cocina, no el taller. Y en poco tiempo, Lucía tendría que enfrentarse a su primer gran obstáculo. Uno que no se resolvía con una bujía nueva, ni con una buena escucha. La prueba más difícil. Era martes por la tarde cuando doña Reina,
La directora de la escuela primaria, Benito Juárez, entró al taller con su falda recta y su perfume fuerte. Don Armando la reconoció de inmediato. No era clienta habitual. Venía con el ceño fruncido y una carpeta bajo el brazo. Buenas tardes. ¿Usted es el abuelo de Lucía Ramírez? Sí, señora directora. ¿En qué puedo ayudarle? Lucía, que estaba ordenando tornillos en una caja de plástico, se congeló al oír su nombre. Necesitamos hablar, dijo la mujer con tono frío. Don Armando la invitó a sentarse en la silla menos sucia del taller y llamó a Lucía para que escuchara. Recibí una llamada de una madre preocupada, empezó la directora. Al parecer, su hija le contó que Lucía no hace la tarea porque pasa las tardes jugando a ser mecánica. Lucía bajó la mirada. Yo sí hago la tarea. Siempre. No lo dudo, dijo la directora. Pero este es un tema delicado. En la Feria de Ciencias, Lucía está inscrita con un proyecto. ¿Cómo decirlo? Poco apropiado para una niña. ¿Poco apropiado? Interrumpió don Armando, conteniendo el coraje. ¿Por qué? Un motor de combustión armado por una alumna de primaria no es seguro ni educativo. Queremos evitar accidentes y comentarios innecesarios de otros padres. Lucía sintió como si alguien le apretara el pecho con un tornillo invisible. ¿Y qué proyecto sería apropiado, entonces? Preguntó Armando. Pues algo más acorde con su edad y género. Un volcán de bicarbonato, un cartel sobre el sistema solar. Cosas normales. Lucía se levantó, con los ojos húmedos. ¿Y que yo sepa cómo funciona un motor es anormal? La directora evitó mirarla. No es eso, Lucía. Pero debes entender que hay límites. Que ciertas cosas simplemente no son para todos. Don Armando respiró hondo. Gracias por venir, directora. Pero le aseguro que mi nieta no está jugando. Está aprendiendo. Y su proyecto se queda. Así sea para exponerlo en la banqueta. La directora se fue sin despedirse. El silencio quedó denso en el taller. Abuelo, ¿ya no voy a poder llevar mi motor? Don Armando se arrodilló frente a ella. Claro que sí, mija. No importa lo que digan. Tú vas a esa feria con la cabeza en alto, ¿entendido? Lucía asintió, pero por dentro sentía la inseguridad creciendo como óxido en una tuerca vieja. Los días siguientes fueron duros. En la escuela, algunos niños se burlaban. Lucía la mecánica. ¿Ya cambiaste pañales de aceite? Seguro el motor lo armó tu abuelito. Incluso su maestra de ciencias, la señorita Elvia, se mostró escéptica. Espero que no traigas piezas peligrosas, Lucía. Ya sabes que esto es una feria, no un taller. Lucía no respondía. Solo bajaba la cabeza y guardaba silencio. Pero cada tarde, al llegar al taller, recuperaba algo de su confianza. Trabajaba en su proyecto con su abuelo. Limpiaron el motor de podadora, lo pintaron de azul metálico y armaron una base con ruedas para poder moverlo. Recuerda, mija, le decía don Armando mientras ajustaban los tornillos del cárter, tú no estás aquí para gustarle a todos. Estás para mostrar lo que sabes. Y eso vale más que 100 aplausos falsos. Finalmente llegó el día de la feria. Las canchas de la primaria estaban llenas de mesas con carteles coloridos. Había volcanes de papel maché, plantas en frascos reciclados y maquetas del cuerpo humano. En una esquina, lejos de la entrada principal, Lucía armaba su puesto con ayuda de su abuelo. Sobre una mesa de madera colocaron el pequeño motor, su cartel explicativo y las fotos del proceso. Al lado, una batería y un botón de encendido improvisado. Los niños la miraban de reojo. Algunos se reían. Otros se acercaban con curiosidad, pero no preguntaban nada. Los padres la observaban como si fuera parte de un acto de circo. La directora la saludó desde lejos, pero no se acercó. Lucía tragó saliva. ¿Y si nadie se detiene, abuelo? Entonces lo veremos solo tú y yo, y valdrá la pena igual. Pero no pasó mucho tiempo antes de que alguien inesperado apareciera. ¿Tú eres la niña del bocho?
Preguntó una voz masculina. Lucía levantó la vista. Era el ingeniero Contreras, dueño de una refaccionaria del barrio y padre de uno de sus compañeros. Sí, soy yo. El hombre se acercó al motor y observó cada detalle. Tocó la base, inspeccionó los pernos, leyó el cartel. ¿Lo armaste tú? Lucía asintió. ¿Y arranca? Sí. ¿Quiere verlo? El ingeniero cruzó los brazos, escéptico. Muéstrame. Lucía se colocó junto al motor, revisó los cables una última vez y apretó el botón. Berereremememe. El motor cobró vida con un sonido ronco pero firme. No vibraba, no tosía, no escupía humo. Era un rugido pequeño, pero real. Los niños que estaban cerca se acercaron de golpe. Algunos adultos también. La directora giró la cabeza desde su mesa. ¿Y cómo funciona?, preguntó el ingeniero. Lucía tomó su cartel y comenzó a explicar, como si diera clase. Este es un motor de ciclo Otto de un solo cilindro. Funciona con mezcla de aire y gasolina, que se comprime en el cilindro y se enciende con la bujía. El pistón baja y mueve la biela, que hace girar el cigüeñal. Aquí está el carburador, y aquí el filtro que hice con tela reciclada. El ingeniero sonrió. ¿Y tú quieres estudiar ingeniería? Sí. Quiero diseñar motores que no contaminen, que funcionen con luz o aire. Quiero que mi taller sea el primero en arreglar autos que vuelen. Tienes talento, niña. No dejes que nadie te diga lo contrario. Desde ese momento, el puesto de Lucía fue el más visitado. Los niños hacían preguntas. Los adultos tomaban fotos. La directora, finalmente, se acercó. Lucía, tu proyecto. Bueno, fue muy interesante. Gracias, respondió ella sin dejar de sonreír. Y seguro también es apropiado. Don Armando la abrazó por detrás, conteniendo las lágrimas. Esa tarde, cuando anunciaron a los ganadores, Lucía no fue mencionada. Ni tercer lugar, ni mención honorífica. Pero para ella, eso ya no importaba. Había demostrado lo que sabía. Había hecho rugir un motor en medio de una feria de cartulina. Y eso, nadie se lo podía quitar.